Bien, y en relación a este tema vamos a dialogar ahora con Pablo Benetti, que es ingeniero agrónomo, la comunicación es con La Paz, para charlar con él, que es un hombre que está permanentemente con esta situación del campo, a ayudar a entender o intentar entender concretamente por qué se da la decisión del gobierno, la oposición de la gente del campo. Pablo, gracias por atendernos. Buen mediodía. Sonia, buen mediodía para vos y la audiencia. Bien, en principio preguntarte, ¿estás de acuerdo, no estás de acuerdo con la primera medida que había tomado el gobierno nacional de suspender las exportaciones de maíz que se argumentaba era para intentar que no haya desabastecimiento concretamente en otros sectores a nivel interno? Y bueno, ahora esto que ha sido una marcha atrás, contanos tu parecer. Sí, a ver, yo pertenezco a la Federación Nacional Campesina, una organización nacional que crea, bueno, en Entre Ríos está presente. Nosotros planteamos, al escuchar las medidas del gobierno, que estamos de acuerdo por el hecho de la necesidad de poder garantizar este maíz, que bueno, que en realidad, a ver, como para poner en contexto, Argentina es el tercer productor de granos de maíz del mundo. O sea, primero está Estados Unidos, después está Brasil y tercero está Argentina. Lo que nosotros venimos planteando hace tiempo es la necesidad de que ese maíz que produce la Argentina se industrialice y se transforme en carne, en leche, en pollo, en la Argentina, no sea exportado. En Estados Unidos el 70% de lo que produce de maíz lo consume. Brasil lo mismo, y nosotros, Argentina es al contrario, o sea, el 80% de lo que se produce se exporta, cuando en realidad ese maíz podría quedar en la Argentina, producir no solamente más carne y poder, ¿por qué no exportar más carne, ya sea vacuna, porcina, sino de distintas aviar, sino que también generar mano de obra, o sea, se generaría mucho más mano de obra de la que se produce hoy al exportar simplemente el maíz así en forma de grano. Bien, escuchando tu respuesta y de alguna manera también observando lo que dice la gente de la mesa de enlace, no es que las exportaciones de las exportaciones de maíz generaban desabastecimiento interno en el país, pero sí, como lo señalás vos, pueden servir para otras cosas más importantes. Claro, a ver, decir que esta medida desfavorece al campo y tomando al campo como, o sea, como si fuéramos todos el campo, cuando en realidad el campo es diverso y hay distintos extractos, distintos tipos de productores y producciones, es falado. O sea, a ver, el maíz, pese a que, bueno, la medida que toma el gobierno, que ahora en parte echa en marcha atrás, porque justamente tuvo la posibilidad de sentarse en una mesa de diálogo con sectores productivos de la Argentina y decir, bueno, poder garantizar ese maíz que se necesita para los chanchos, para las aves y para el ganado, en la medida que se pueda garantice, o sea, no perjudicaba en absoluto al pequeño, al mediano, al productor de la Argentina. O sea, era una medida al contrario que venía a beneficiar justamente que ese maíz llegue a esos productores. Y el que tiene maíz hoy no es el pequeño productor. El pequeño productor generalmente, por lo menos los que laburamos nosotros acá en la zona, que están dentro de la federación, son pequeños productores que compran maíz o lo poco que producen, lo producen para su propio autoconsumo, para sus gallinas, para sus ovejas, para sus chanchos. Entonces el que compra hoy, el que tiene maíz para venderlo, vende sin ningún problema en el mercado interno. Es más, está faltando maíz y hay una demanda muy alta de maíz en toda la zona, más por el crecimiento de los feedlots, el confinamiento del ganado vacuno en corrales, o sea, es la base de la alimentación de ese ganado del maíz. Entonces, por lo menos en esta zona está faltando maíz y en eso, justamente la medida del gobierno venía a tratar de resguardar que haya maíz para ese ganado. ¿Y por qué se opone entonces la gente del campo? O por lo menos 3 de las 4 entidades que integran la mesa de enlace, como han hecho saber. Y porque en realidad cualquier medida que tome el gobierno, cualquiera que sea, que lleve a intervenir en el mercado, intervenir en el sector agropecuario, ellos se van a oponer por más que sea beneficiosa para la mayoría de los sectores del campo, porque en realidad hoy sectores como Federación Agraria y doy fe acá en Entre Ríos y nacionalmente son
y ni hablar de sociedad rural, de la mano de los Echeverri, o sea, son todas las medidas que se tomen, lo van a dar vuelta para poder generar un conflicto en contra del gobierno nacional, en contra del gobierno provincial, porque bueno, porque justamente han pasado a ser un brazo más político que gremialista. No sé, lo vivimos acá cuando se dio en La Paz, muy cerquita acá de Santa Elena, cuando se dio el caso del campo de los Echeverri, cuando era una cuestión meramente familiar, de una disputa entre hermanos, lo llevaron a un plano político, donde estuvo acá Pichetto, estuvo el Bullrich, donde la llevaron a que iban en contra de la propiedad privada, o sea, cuando en realidad era una disputa familiar que se terminó resolviendo en la justicia, estamos de acuerdo o no, pero se terminó resolviendo la cuestión familiar y se terminó el conflicto. O sea, nadie planteaba expropiar o quedarse o usurpar ningún otro campo, y ellos la dieron vuelta para poder plantear justamente que de la mano de algunos sectores del gobierno nacional o del gobierno provincial se impulsaba la usurpa y en contra de la propiedad privada. Y en esto lo mismo, o sea, plantear que esta medida es desfavorable para el campo, cuando en realidad es una medida que ayuda y beneficia a gran sectores de los chancheros, de los polleros, de los ganaderos, es totalmente falaz, y es una medida, y más hoy, cuando el gobierno da marcha atrás, en vez de decir, bueno, reconocemos que el gobierno dio marcha atrás, levantamos el paro, ellos siguen con el paro de comercialización por 72 horas. Bien, es bueno escucharte porque entonces podemos deducir que hay muchos sectores o por lo menos muchos productores que tal vez no están alineados a esas grandes entidades que integran la mesa de enlace y que tienen una opinión diferente, digamos que no tienen una oposición tan férrea a lo que sería una intervención oficial, una intervención estatal en la regulación del mercado. Claro, hay sectores, no sé, salieron sectores mismo de Federación Agraria del Distrito 6, la zona sur de la provincia de Santa Fe, hay varios sectores de distintos, bueno, las mismas cooperativas, con Minagro salieron a plantear justamente que no estaban de acuerdo con la medida del paro, o sea que hay amplios sectores, o sea, la dirigencia, y más que nada, bueno, acá en Entre Ríos lo vivimos en carne propia, con las filiales como la de Crespo o filiales como la de Gualeguaychú, dirigidas de la mano del senador nacional, que cualquier medida que se tomen van a estar en contra, con tal de estar en contra del gobierno nacional. Bien, Pablo... Hay sectores en los cuales venimos beneficiando. Sí. Pablo, simplemente una última consulta. Estas 30.000 toneladas diarias que el gobierno nacional de alguna manera da como un permiso para que sea el límite para poder exportar, ¿te parece un buen número? Sí, a ver, la Argentina el año pasado, en la campaña 19-20, tuvo cosecha récord de maíz, tuvo 50 millones de toneladas, de las cuales ya ha vendido gran parte de esas 50 millones. Justamente la medida se tomó porque quedan aproximadamente 4 o 5 millones de toneladas todavía sin vender. Y esas 30.000 toneladas vienen a ser una parte de lo que se vendía diariamente, que garantizarían en estos 2 meses que se siga exportando y a la vez que se puede resguardar parte de ese maíz para poder venderlo en el mercado interno. Bien. Pablo Benetti, entonces, ingeniero agrónomo de La Paz, integrante de la Federación Campesina, ¿me dijiste, de tierras? Federación Nacional Campesina. Federación Nacional Campesina. Muchísimas gracias por este diálogo y bueno, tu postura y tu visión en relación a este conflicto. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio y saludos. Hasta luego. Estamos en emergencia.